de los Apóstoles, capítulo 16, del verso 6 en adelante. Hechos, capítulo 16, del verso 6 en adelante. Gloria al nombre de Jesús por siempre. A su nombre sea Dios glorificado. Poderoso es Dios, poderoso es el Señor. En ese libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del verso 6 en adelante, leemos a la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Amén. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, se incluye Lucas ahí, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Padre eterno y Dios de gloria, te pido en esta hora, buen Dios, que me permitas hacer uso de tu palabra para este tu pueblo. Yo sé que tu palabra nunca jamás torna atrás vacía. Yo sé que tu Espíritu Santo y tu palabra fluirán como nunca en este lugar, ministrando nuestras necesidades, ayudándonos en todo, Señor, porque yo sé que tu palabra nunca torna atrás vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Aleluya. Sea Dios bendecido. Quiero compartir con ustedes el tema: 3 grandes lecciones del Espíritu Santo. 3 grandes lecciones del Espíritu Santo. Excelente maestro, por cierto. Una de las cosas que se puede entender a través del libro de los Hechos de los Apóstoles es que el escritor sagrado Lucas, médico de profesión e historiador y un excelente narrador, los que saben y conocen dicen que Lucas pudo haber acompañado a Pablo en sus viajes misioneros. Es por tal razón que Lucas, habiéndole escrito un tal Teófilo, anónimo en este caso, un excelentísimo, o se le dice, se le atribuye ese término excelentísimo, ya que Lucas era de esa línea de gente profesional, de gente de alto nivel, como un médico, entre otras cosas. Inclusive nos dicen que Lucas pudo haber sido hasta médico de Pablo. Y alguien puede preguntar, pero Pablo no necesitaba médico, tenía al Señor. Bueno, aleluya, esas son 2 cosas que se deben explicar siempre, porque el hecho que tengamos al Señor no significa que no necesitamos ir al doctor. Amén, gloria a Dios. Y si tenemos que ir al doctor, vamos al doctor. Y si no nos sana el doctor, aleluya, pues venimos al Señor. Y si el Señor tampoco nos sana, por alguna razón sea Dios glorificado. Lo más importante es que como estemos, sirvamos al Señor, y al final del día lo que importa es la salvación del alma. Amén. Jesús hizo milagros de sanidades, pero su propósito divino del Padre era la salvación del alma. Había que hacer señales, milagros y prodigios para que la gente creyera en la salvación. No seamos de los que tenemos que ser sanados para creer en la salvación. La salvación es más importante que la salud. ¿Cuántos dicen amén? Y tampoco se desespere ni se preocupe. De Dios está el hacer el milagro.
Usted no sabe si hoy usted sale sanito, sanita de este lugar, aleluya, porque la mano de Dios hoy, aleluya, le toque, sea Dios glorificado y haya un milagro extraordinario en su vida, porque Dios así lo quiere. No nos extrañemos de lo que Dios pueda hacer en su momento, en su tiempo, en su voluntad. Lucas comienza a narrarnos la historia excelente de la travesía del apóstol Pablo. Y Lucas nos cuenta cómo el apóstol Pablo, respirando amenazas contra la iglesia, camino a Damasco, sea Dios bendecido. De alguna forma Jesucristo se le revela camino a Damasco, le quita la vista, la fuerza, lo tira del caballo, lo debilita, lo domina y le dice: aquí grande soy yo. Y se lo llevó ciego, sin ver, en tinieblas, para la casa de Ananías. Y allá Dios, por cierto, a quien llama es al profeta Ananías, no era la casa de Ananías, pero llama al profeta Ananías y le dice: ve dónde está el apóstol Pablo, ve a la calle de la derecha, ora por él y dile que instrumento mío me es este. Lucas está diciendo sobre la conversión del apóstol Pablo. Fue extraordinaria, fue única, fue una experiencia muy personal a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibe la vista, recibe el llamado, porque instrumento mío me es este. Dios hace un llamado a los hombres para luego enviarlos. Cada quien tiene un llamado de Dios a seguir la orden, a seguir, aleluya, las instrucciones del Señor. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Es su deber predicar. Si se convierten, si creen o no creen, hay que predicar este evangelio, ya sea por testimonio, ya sea por palabra. De alguna manera hay que ser agradecido y predicar este glorioso evangelio. Dice que Pablo tuvo muchos desafíos, muchas situaciones adversas, experiencias, sucesos, peligros, cárceles, que marcaron la vida del apóstol Pablo después de haber sido convertido. Sea Dios glorificado. Pero había un propósito aún mayor con el apóstol Pablo. Sea Dios glorificado. Después de la conversión de Saulo de Tarso, sea Dios glorificado, camino a Damasco, Dios le envía a ese hombre y recibe la confirmación de que Dios lo estaba llamando a predicar el evangelio, no a perseguir la iglesia, no a asolar la iglesia, no a tirarle a los cristianos, aleluya, no a menospreciar a los cristianos. Dios lo estaba llamando a que estuviera con los cristianos. ¿Cuánta gente menospreciaban al creyente cristiano? Y llegó un momento que Dios le dijo: no, tú también vas a ser cristiano. Y hoy por hoy sirven al Señor. Pablo era de esas personas que no se ligaba con los cristianos. Poderoso es Dios. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Lucas dice: y ministrando estos al Señor. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. Primero se lo lleva y lo llama al ministerio, y después lo llama aparte de nuevo y lo llama para ser enviado. Lo llama y lo envía. Es un proceso en Dios. Todos somos llamados. Todos somos llamados, quizás no todos seremos escogidos. Jesús habló de la parábola de la red que es tirada al mar, pesca de toda clase de peces, a la verdad que los trae a todos, aleluya, pero escoge. Dios escoge para el ministerio también,
Para la salvación Dios no hace acepción de personas. Todos están llamados a la salvación. Para ministerio Dios escoge, Dios envía. Pablo fue escogido por Dios. Pablo fue llamado por Dios. Ahora Pablo era una persona diferente. Ahora Pablo ya no era aquel que asolaba la iglesia. Ahora era un hombre humilde ante las manos de Dios. Ahora era un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios comenzó a usar al apóstol Pablo de manera extraordinaria. Como quisiéramos que Dios nos use a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a capacitarlo, comenzó a llenarlo. Pablo fue dado al Espíritu Santo lleno, aleluya, amén. Y fue tan lleno que Dios le dio poder para reprender demonios, le dio poder para discernir espíritu, lo llenó de amor a través de su Espíritu Santo, lo llenó de gracia de Dios. Ahora era diferente, era un hombre transformado por el poder de Dios. No hay que dudar de la transformación que hace el Espíritu Santo de Dios en un hombre y una mujer, no importando lo que haya hecho en la vida, cómo haya vivido su vida, sea Dios glorificado, los errores en los cuales haya cometido, no importa, Dios no hace, aleluya, excepción de personas. Dios ama a los hombres, Dios ama a la gente, Dios ama a los pueblos. Dios lo que quiere es cambiar a la gente, bendecirle, llenarlo de su presencia. No hay cosa mejor que una persona llena del Espíritu Santo. No hay cosa más bonita, más interesante que una persona llena del Espíritu Santo. Pablo fue rodeado de gente que lo llegaron a respetar y honrar. A principio le temían porque era el que perseguía a la iglesia. No querían ni estar con el apóstol Pablo. Pero hubo gente que le tomó la mano de parte de Dios y le dijo: vente. Lo guiaron también. Y Pablo fue el primer apóstol de los gentiles. Un ministerio extraordinario, un apostolado único. Sea Dios glorificado. Aleluya. En su travesía fue guiado, guardado, aleluya, usado por el Espíritu Santo de Dios. De ahí que tenemos nuestra primera lección. 3 lecciones del Espíritu Santo. Número 1. La gran importancia de ser guiados y llenos del Espíritu Santo. Hoy día hay mucha gente como aquellos que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Hoy día se necesita enfatizar más en la manifestación del Espíritu Santo, en la intención de Dios a través de su Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos ponernos en las manos del Señor para ser guiados por el Espíritu de Dios. Vive Jesús. Pablo fue guiado, de ahí que aprendemos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La orden había sido: vayan a Jerusalén, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los discípulos recibieron esa llenura, salieron esparcidos después de la persecución de la iglesia, pero el propósito de Dios era ganar almas. La razón principal era alcanzar las vidas para la salvación. Pablo, aleluya, ni tardo ni perezoso en todo esto, fue tocado, ministrado por Dios y fue el hombre que Dios usó en la vida de los gentiles, en el pueblo gentil. El mismo Lucas era un griego, era un gentil, y pudo ver cómo el apóstol Pablo fue usado por Dios y podía escribir cada detalle de los hechos de la vida del apóstol Pablo. Sea Dios glorificado. Aleluya. No podríamos o no podemos hacer la voluntad de Dios sin ser guiados, si no estamos llenos del Espíritu Santo. Procuremos no solo estar llenos, sino la plenitud, fluir en los dones del Espíritu. Sea Dios glorificado. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Jesús dijo: os he dicho estas cosas. Juan capítulo 14, verso 29. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es imposible ser guiado
por nuestra propia voluntad. Aleluya. Es imposible hacer la voluntad de Dios si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto no es un misterio, esto es una revelación escrita. Ya necesitamos entender que la bendición de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas está a través de su Espíritu Santo, usándonos, moviéndonos. Sea Dios glorificado. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos enseñará todas las cosas. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser guiados. Necesitamos depender más de Dios, de las fuerzas de Dios, de su Espíritu, que de nuestra voluntad, de nuestra intelectualidad. Necesitamos comprender en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu que nuestras vidas no pueden seguir quietas, tranquilas, pasivas. Sea Dios glorificado conforme a la voluntad de Dios. No, aleluya. Hay que buscar cuál es la voluntad de Dios. Para ello hay que decirle: Espíritu de Dios, ven a mi vida, lléname, guíame, transfórmame. Hay lo que se llama un perfecto aterrizaje o un casi perfecto aterrizaje cuando vamos en un avión a 30,000 pies de altura. Vamos sobre las nubes y no sabemos por dónde vamos ni dónde estamos. De repente el piloto del avión dice: estamos a 140 kilómetros de nuestro destino. A las 4:15 de la tarde aterrizamos. ¿Cómo lo sabían? Por los instrumentos, las brújulas, los mapas, la tecnología. Ellos también necesitaban ser guiados a la pista. El creyente necesita ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. No podemos ignorar, aleluya, amén, cómo es que el Espíritu Santo intenta guiarnos en cada paso de nuestra vida, en cada intención que hay en nuestro corazón. Será de Dios, aleluya, amén. Tenemos que ser dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque todos los que son guiados, Romanos capítulo 8, verso 4. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Nótese la importancia de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Esta es una de las muchas verdades relevantes en la Biblia. Porque a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Somos hijos por adopción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto no es un cuento. Esto no es algo ficticio. Esto es una realidad en la vida de un creyente. Sea Dios glorificado. Ser guiado por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿No le ha pasado que de repente usted piensa hacer algo y de momento se le cambian los planes? En los asuntos del Señor me refiero. Quizás en los asuntos seculares también, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, somos dirigidos por Él. Ya sea que nos prohíba como el apóstol Pablo, Dios. o que nos autorice. Pero debemos ser llenos del Espíritu Santo para ser guiados. Si el apóstol Pablo, aleluya, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, de otra manera no podía obedecer la voz del Espíritu. Nadie que al menos esté lleno del Espíritu Santo podrá identificar con perfección la voz del Espíritu de Dios en su vida. Amén. Cuando usted ya aceptó al Señor, fue sellado con el Espíritu Santo. Pero ahora, amén, somos llamados a llenarnos de la plenitud. Ahora somos llamados a buscar esa presencia del Espíritu de Dios. Sea Dios bendecido. Y es ahí donde tenemos que ser guiados por el Espíritu. Aleluya. Pablo estaba siendo guiado. De otra manera no podía ni siquiera ejercer, aleluya, su ministerio con el testimonio que él tenía. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que lo capacitó y lo enseñó, aleluya, a conducirse. Lo enseñó, aleluya, a llenarse de amor y a impartir amor a otros. Santo Dios. Adoramos.
Si Pablo no tuviese el Espíritu Santo, no podía y no pudo escapar ni siquiera de aquellos peligros. Valga la aclaración, cuando tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, somos guardados, cuidados por el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que estamos tan enfrascados en nuestra vida secular que no nos damos de cuenta cómo es que Dios obra en nuestras vidas. Así como el viento sopla de un lado a otro y no lo vemos, así mismo ignoramos la obra de Dios en nuestras vidas. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por aquellos que saben que hay Espíritu Santo. Gloria a Dios por aquellos que buscan la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios por aquellos, aleluya, que viven conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Si Pablo no estuviese lleno del Espíritu Santo, nunca hubiera podido hacer la voluntad de Dios. Para todo servicio en la iglesia se debe, al menos, se debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que habían desatendido las viudas a las mesas. Dice Lucas en el libro de los Hechos que habían desatendido las viudas por ir a predicar la palabra. Reunieron a los discípulos y los apóstoles para buscar entre ellos varones que pudieran atender las viudas y ellos continuar ministrando la palabra. Pero el requisito era que había que buscar hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. En las iglesias debe haber gente ministrando en los asuntos del Señor, llenos de la presencia de Dios, al menos consciente que hay un Espíritu Santo, al menos, aleluya, dejarse guiar de que hay una voluntad divina, sea Dios bendecido, para que la iglesia sea bendecida y prosperada a través de usted que tiene el Espíritu Santo, sea Dios glorificado, aleluya. Hoy día se necesita, aleluya, que el que ministra en la iglesia comprenda que hay un poder, que hay una gracia, que hay alguien que manda más. Hoy se tiene en poco la tercera divina de la persona, y no exagero con este asunto. Necesitamos reverenciar, honrar la presencia del Espíritu Santo en nuestro servicio. Qué monótono sería nuestro culto sin la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Qué aburrido sería la iglesia sin la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. Pero qué glorioso, qué bendición cuando la iglesia fluye en el Espíritu. Sea Dios bendecido. No lo vemos, pero lo sentimos. Vivir en la plenitud del Espíritu es vivir bajo la voluntad divina de Dios. Necesitamos, como una primera lección aquí notamos de Pablo, aprendemos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, sea Dios glorificado. Necesitamos ser llenos de la gracia y el poder de Dios. Alguien se pregunta, yo me preguntaba más que todo, ¿cómo es que esas cataratas del Niágara caen? 500,000 galones por segundo. La razón es que arriba hay un lago, pero a 100,000 pies de altura está otro lago abajo. Y el de arriba impulsa y cae con todo el peso, con toda esa fuerza. Necesitamos entender que estamos abajo y Dios arriba, dejando caer, fluyendo su poder sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Sentir, aleluya, como ríos de agua viva, sentir el poder de Dios en nuestras vidas, ser movidos, ser guiados, ser usados por Dios. Hace muchos años fui a mi país y me paré en una esquina a testificar. Y hasta hace poco me llevaron al caserío más caliente que tiene el área oeste en Mayagüez, a testificar en una esquina. ¿Usted cree que a mí me iba a dar miedo pararme en una esquina? Que mientras se predicaba habían tiros por allá abajo, la música no te dejaba predicar. El ambiente, la gente riéndose, pasando por el otro lado de la acera.
pero es mi testimonio. Gloria a Dios. Es el cambio que Dios ha hecho en mí. Este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios que hay que decirle a la gente. Hay un poder que cambia, hay un poder que transforma, hay un Espíritu Santo, aleluya, que cambia la mente y el corazón. Sea Dios glorificado y voz en cuello. Le gritaba a la gente en los caseríos, aleluya, Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere entrar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Alabado sea Dios. ¿Por qué no predicar el Evangelio? Gloria a Jesús. ¿Para qué el Señor nos salvó, nos cambió y nos puso su Espíritu en nuestra vida? Por lo tanto, insisto que la primera lección de esta tarde, en esta historia que está delante de nosotros, es la importancia de ser guiados y llenos del Espíritu Santo. Queremos ser usados por Dios. Tenemos que buscar la llenura y la guianza del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu de Dios, aleluya, nos use y podamos ministrar a otros. Queremos que nuestras cargas y nuestras luchas, queremos que nuestra vida personal y nuestra forma de pensar sea cambiada. Tenemos que relacionarnos más con el Espíritu Santo de Dios. Desde la antigüedad Dios está mostrando siempre que el Espíritu de Dios es el personaje principal. Después que Cristo ascendió a los cielos y dejó al Espíritu Santo, es el protagonista de la iglesia. Es el protagonista, aleluya, es el que va primero, del pastor, del evangelista, del misionero. Aleluya, es el Espíritu Santo el que va adelante. En el Antiguo Testamento vemos la manifestación del Espíritu Santo también. Ezequiel 37, muchos han leído ese pasaje bíblico. El profeta experimentó cómo operó el Espíritu Santo de Dios en su vida. La mano de Jehová vino sobre mí, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. La mano de Jehová, una representación del poder de Dios, de su Espíritu. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu y lo llevó donde estaba la necesidad. El Espíritu de Dios llevó a Pablo donde estaba la necesidad. Pablo quería ir a Asia. El Espíritu no se lo permitió. Luego quiso pasar a Bitinia y el Espíritu tampoco se lo permitió. Se lo prohibió. El momento demuestra una visión, porque para ver visión hay que estar lleno del Espíritu de Dios. Yo no creo en esa gente que se acuestan, sueñan y después vienen a contar un sueño fácil, pero siguen viviendo su vida turbulenta, descuidada en el Señor. Yo le cogí hasta miedo en eso, gente que venía. Usted tuvo un sueño, pastor. ¿Usted cree? No, yo no interpreto sueños. Yo no soy Daniel. Pero la gente, sea Dios glorificado, ser lleno del Espíritu Santo es la bendición más grande que podemos tener. Amén, gloria a Dios. Pablo se le prohibió, pero entonces fue guiado donde estaba la necesidad. Le muestra un varón de pie, un varón macedonio, rogándole. Y Pablo lo ve en visión, quizás en el sueño. Lo ve, que el varón le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. No era Asia, no era Bitinia, que representa un ideal propio personal, un capricho. No era Bitinia, era donde el Espíritu Santo quería llevarlo. No son decisiones personales a veces, son cuestiones del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás en este lugar? ¿Cuánto hace que Dios te salvó? Aleluya. ¿De qué manera Dios te salvó? ¿De dónde Dios te sacó? No era Bitinia, un ideal personal propio. Quería ir allí, intentar. Las intenciones personales no son suficientes a veces para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay que ser guiados, amén, ministrados. Y lo llevó entonces a Macedonia. Que había en Macedonia lo inimaginable. Allí en Macedonia, dice Lucas, que entonces comenzó el poder de Dios a manifestarse en Macedonia. Recibieron al apóstol Pablo de una manera simpática, amable, amorosa. Eran los más generosos, los de Macedonia.
Allí Pablo fue a ministrar. Y en lo que ministraba, aleluya, la gracia de Dios comenzó a fluir y a salvar a aquella gente, gentiles. Y la primera iglesia o una línea de iglesia se levantó en Macedonia porque era allí el propósito de Dios. Allí Pablo levantó varias iglesias y ministró. He ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. No podemos tomar este asunto ligero, liviano. Somos creyentes, tenemos que relacionarnos más con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin restarle importancia a esa primera lección, la segunda lección que aprendemos aquí es la gran importancia de la convicción. Ya no solo estar llenos del Espíritu Santo como parte importante de tu vida personal, ministerial, familiar. Estar lleno del Espíritu de Dios te va a ayudar a manejar mejor tu familia, tu trabajo, tus buenas intenciones. Dios las convertirá en poder y bendición para otros. Tus buenas intenciones, Dios hará de ti un nuevo hombre. Serás mudado a través del Espíritu Santo en un nuevo hombre. Gloria a Dios. Dándole lugar, obviamente. Dejando que el Espíritu de Dios obre realmente en nuestras vidas. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para que el Señor nos ministre. Estamos tan ocupados en los asuntos nuestros que no le permitimos al Señor ministrar nuestras vidas a través de su Espíritu. Pero es importante, y aún más importante, tener convicciones. Si Pablo no estuviera convencido, porque cuando el Espíritu Santo lo llama a Macedonia a través de aquella visión, él dice que enseguida entendió. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Convicciones. No solo la llenura, no solo estar dispuesto a hacer la voluntad del Espíritu Santo, sino a tener convicciones, a estar seguro que Dios nos quiere haciendo su voluntad. Sea Dios glorificado. Aleluya. La convicción actúa. Es importante estar lleno de convicciones. La convicción está segura de la verdad. No duda. La convicción es producto del Espíritu Santo también. Se manifiesta cuando el Espíritu de Dios opera en nosotros. Nos va convenciendo. Aleluya. Él nos va guiando y nos hace entender que esa es la voluntad de Él. Pero si estamos llenos del Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 11. Muchos lo leemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo no estaba viendo muchas cosas, pero estaba convencido. Pablo vio una visión de un varón macedonio, pero todavía aún tenía que probar eso, y de momento la convicción le llega y dice, de cierto, Dios nos llama a predicar la palabra. Qué bueno es ser una persona de convicción. Estar convencido mediante la fe. Estar convencido mediante la fe. Sea Dios glorificado. ¿Cuál es el principio de la convicción? Una idea profunda, arraigada. Una idea profunda, arraigada, que rige el pensamiento y la conducta. Eso es convicción. ¿Cuál es nuestra conducta actual? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuáles son nuestras ideas? Está llena de convicciones por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos no solo estar llenos del Espíritu, necesitamos convicción también. La importancia de ambas en nuestra vida. Tenemos convicciones para muchas cosas en la vida secular, pero para la de Dios somos lentos. Estamos convencidos de muchas cosas en nuestra vida personal, secular. Estamos convencidos que podemos hacer y deshacer, que podemos ir y dejar de ir. Pero para Dios, ¿cuáles son nuestras convicciones? Son guiadas por el Espíritu de Dios. ¡Viva Dios! Que somos gente llena del Espíritu Santo y de convicción de Dios.
gente de fe. Gloria a Dios. Las convicciones modelan, no solo muestran creencias, sino también en la manera en que vivimos, en la que morimos aún. ¿Qué convicciones tenemos en la vida que vivimos, en la conducta cuando procedemos? Aún qué convicción tenemos de cuando vayamos a morir o de la muerte. ¿Qué creemos? Por la fe, mediante el conocimiento de la palabra, sabemos, estamos convencidos, estamos seguros, aleluya, que tenemos, aleluya, una gloria eterna, que tenemos un lugar mejor que este, que tendremos una vida abundante en el Señor. Vivimos esperanzados, vivimos sin duda, vivimos seguros. Por lo tanto, es importante ser lleno del Espíritu Santo y estar lleno de convicciones. Voy aplanando casi, porque no quiero que se me duerma. Dejen un ojito abierto. Gloria a Dios. El 12 de octubre, todos los años, todos los 12 de octubre de cada año, celebran el descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón. Eso es historia. Eso es historia. No se asuste. Eso no es una creencia pagana, es historia. Cuando Cristóbal Colón creía que el mundo era redondo, claro, ya la Biblia lo decía. Amén. Nos dice que estaba sentado en el círculo de la tierra, ¿ok? Y quién sabe si Colón leía la Biblia y tenía convicciones del Espíritu de Dios en él. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, que la historia confirma que cuando Colón creía que la tierra era redonda, habían teorías que trataban de desmentirlo y decir que no, que la tierra era plana y que si se fuera al occidente o al oriente iba a encontrar un abismo, que iba a encontrar unas cataratas abismales, porque el mundo era plano. Y nadie creía, los gobiernos no tenían dinero para financiar esos viajes. España estaba en guerra con los árabes, no habían fondos para costear eso. Cuando Colón llega a España, esto es historia, no se me entretenga, esto es historia. Cuando llega a España, la reina Isabel empeña todas las prendas. Cuando Colón le dice, mira, la tierra es así, ellos dicen que no. La reina Isabel se interesó por las convicciones que tenía Cristóbal Colón y empeñó sus prendas y emprendieron el viaje. Hasta el día de hoy se entiende que Colón descubrió que el mundo era redondo. Las convicciones hay que apoyarlas. Las convicciones desde el punto de vista bíblico de Dios, aleluya, son necesarias para ir más allá de nuestra imaginación, sea Dios glorificado, para ir más allá de nuestros límites. Hay que ser gente de convicciones, llenos del Espíritu de Dios. Hay gente que hay que sacudirlos en las iglesias para que podamos entender estas cosas en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu. Hay gente que está muy cómoda en los asientos, tranquilos, no quieren meterse en los asuntos de Dios profundo. Aleluya, lo que quieren es oír. Hay personas, aleluya, que simplemente se conforman con oír. Alabado sea Dios. Gloria a Dios porque pueden oír. Amén. A su nombre. Denle un aplauso a Jesucristo para que me anime un poco, para no cansarlo. Sea Dios bendecido. Gloria al nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Hay que procurar ser una persona llena de convicciones. Macedonia representa un ideal, una idea. En el Señor hay muchas Macedonias, muchas ideas buenas que con un poquito de convicción y con la ayuda del Espíritu Santo se pueden llevar a cabo. Yo admiro al pastor Benjamín, es un hombre de convicciones. Y no lo digo porque esté aquí. Ha sido un mentor para mí, como Caro también.
Porque para emprender la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, persistiendo, perseverando, hay que estar lleno de convicciones, lleno del Espíritu Santo. Que las adversidades no nos quitan, que las adversidades no nos impiden llevar a cabo lo que Dios, aleluya, quiere hacer con nuestras vidas para otros. Gloria a Dios. Es importante la llenura, es importante tener convicciones, sea Dios glorificado. Macedonia representa tu ministerio, tus convicciones, tu visión, tus sueños. Dios desea que estudies, que trabajes, que te prepares, que te capacites, pero que le honres al Señor. Dios desea que emprendas un futuro. Dios desea que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, pero que desarrolles convicciones profundas en Dios, que seas una mujer, un hombre, un joven de Dios, lleno de fe, lleno de confianza, lleno del Espíritu Santo y lleno de convicciones. Esa es la segunda lección que aprendemos aquí. Pablo dijo, enseguida partí para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. No titubeó. Es usted de los que titubea, es usted de los que duda todavía, que el Espíritu de Dios lo inquieta a hacer su voluntad. Es usted de los que todavía está pensando qué hacer con tantas Macedonias, con tanta necesidad que hay a nuestro alrededor. Por lo tanto, es importante, lleno del Espíritu Santo, lleno de convicciones. Y por último, tercera lección, está lleno de generosidad. Porque si algo comenzó a experimentar Pablo, fue la generosidad de los de Macedonia. Eso es una virtud. Eso también lo produce en nosotros el Espíritu de Dios. No hay cosa mejor que ser una persona dadivosa. Dando es como se recibe. Jesús dijo, bienaventurados, o más bienaventurado es dar que recibir. El testimonio que presenta Pablo, no solo en la iglesia de Macedonia y las iglesias que le rodeaban, sino la iglesia de Corintio, aún Pablo la menciona como una iglesia generosa. Por lo tanto, hay que estar lleno. La importancia de ser gente generosa en el Señor, sea Dios glorificado. Esa gran importancia, esa generosidad es una cualidad que nos caracteriza por hacer el bien, para ayudar a los demás de un modo honesto, sincero, de un modo transparente, hacer la voluntad de Dios, ayudar a otros. No percibe mi mente y creo que Dios está en total desacuerdo de aquel que se llama ser cristiano, pero que no extiende la mano, que no manifiesta ningún tipo de generosidad en él. Porque la generosidad no está basada solamente en el dar dinero. La generosidad te caracteriza por ser una persona noble, empática con los demás. Y hay que estar lleno del Espíritu de Dios, de convicciones, pero también de esa virtud, de esa generosidad que nos caracteriza como hijos de Dios. No percibo en mi mente gente difícil, aleluya, para compartir las necesidades con los demás. Hace poco, las cosas del Señor son del Espíritu, no son cosas que la mente percibe nada más. Yo considero que cuando Dios quiere movernos, ministrar nuestra vida personal para ministrar las de otros, primero nos guía con su espíritu, nos llena de convicciones y luego comienza a tratar con nosotros con ese espíritu de amor, de dominio propio, de generosidad, de pasión, de ser una persona que puedes identificarte con los demás, con las necesidades de los demás, con el sufrimiento de los demás. No se puede ser creyente
siendo indiferente a los demás. Por eso Cristo enfatizó sobre la parábola del buen samaritano. Esa parábola nos enseña claramente, aleluya, que muchos fueron indiferentes, incluyendo el sacerdote, incluyendo, aleluya, el religioso, aleluya, pero también, amén, nos muestra la realidad de ser empático, de tener misericordia de los demás. Sea Dios bendecido. De ahí aprendemos de esa parábola, aleluya, que no podemos llamarnos ser cristianos si vemos a aquel que está en necesidad y no compartimos con él. Cuán importante es esta lección que aprendemos. Ser generosos. Sea Dios bendecido. De allí el apóstol Pablo, en ese viaje, pasa por un lugar y escucha esta historia. Entonces una mujer, verso 14 del capítulo 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la predicación del apóstol Pablo. Y Dios, el Señor, le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó. De aquí aprendemos la lección de esta mujer vendedora de púrpura, una tela conocida, cara. Era una mujer comerciante. Una mujer que era conocida en su negocio. Lidia de Tiatira. De ese lugar donde Pablo estaba predicando a la orilla del río. Dios trató con ella y despertó en ella un espíritu de generosidad. Tanto así que ella le dijo: bueno, he oído la palabra, me ha gustado, me han convencido, me convierto, bautízame. Pero ahora quiero que ustedes juzguen. ¿Quién soy yo ahora? Aunque soy una mujer importante, vendedora de púrpura, valga la aclaración, la púrpura era tan importante que aún en el Antiguo Testamento se utilizaba para las cortinas del tabernáculo. Una tela muy cara, una tela que en el ambiente del comercio de la tela, una tela que podía hasta cambiar, aleluya, y transformar las mentes de las personas, el color, la calidad. Y ella era vendedora de ese tipo de material. Pero ella, en su posición, en su profesión, en su quehacer, en sus habilidades, aceptó al Señor, y lo que ella era lo puso en las manos del Señor. Ahora era una mujer convertida, su familia toda convertida, pero ahora la generosidad en ella estaba despierta. Se había despertado un espíritu de generosidad. Usen, si es bien que yo sirva al Señor, quédense en mi casa, posen en mi casa, coman en mi casa. Y los obligó. Gloria a Dios. Qué interesante lo que se suscita en estos viajes del apóstol Pablo, que Lucas estaba observando, que no pasó por alto. Esta mujer, aleluya, fue una de las que abrió las puertas para una de las iglesias allá en el Asia, cerca de Macedonia, que es lo que sería hoy cerca de Turquía, por ahí. Que muchos necesitamos aprender las lecciones de la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo. Esta palabra, Jesús dijo: mira, los discípulos estaban oyendo a Jesús hablar, aleluya, y Jesús le estaba diciendo: busquen de comer a esta multitud, ¿y qué le vamos a dar? Y Jesús le dijo: ¿ustedes qué le vamos a dar? Y ellos dijeron: Señor, no tenemos nada. Pero él sabía lo que iba a hacer, y una vez le dijo: vayan, y le trajeron el niño, picó los panes, los peces, y compartió con ellos. Empezó a hablar las palabras, y los discípulos decían: oh, maestro, esta palabra es fuerte. Jesús. Y se estaban yendo. Jesús le dice: si ustedes han visto al Padre, al Hijo, estar con nosotros, y si lo vieren irse de donde vino, ¿cómo serían ustedes entonces? Las palabras que yo os digo son palabras
son vida. Las palabras que yo hablo son poder y son vida, dijo Jesús. Gracias, Señor. Jesús lo que hablaba era vida, esperanza para los hombres, para los que lo oyeran, para los que creyeran en Él. Aquella mujer fue convencida. Probablemente Pablo le habló de la muerte y resurrección de Cristo. Probablemente Pablo estaba hablándole a este que crucificaron, este que hizo milagros, este que vino de Dios, este que hablaron los profetas, y convenció a Lidia. Gloria a Dios. Como casi convence al precónsul también. Y como ya Pablo tenía poder y autoridad para los demonios, el precónsul andaba con un mago al lado. Aleluya. Y Pablo tuvo que reprender al que andaba, al mago que andaba con el precónsul. Porque la unción del Espíritu Santo en Pablo daba para reprender, daba para ministrar, daba para compartir. Esa es la manifestación del Espíritu en la vida de un hombre. Gloria a Dios. En Segunda de Corintios, voy terminando, el apóstol Pablo habla sobre la generosidad de los de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 17. Asimismo, hermanos, os hago saber la gracia de Dios que se ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad sin tener, porque no hay que tener para ser generoso. Hello. Gloria a Dios. Es una virtud, es una gracia que Dios da. La mujer viuda hizo lo que pudo con lo poco que tenía. Dios está esperando que nosotros demos para que podamos recibir. Sea Dios glorificado. El mayor ejemplo de generosidad lo hizo Dios al darnos, al no escatimar a su Hijo Jesucristo y dárnoslos en propiciación de nuestros pecados. Eso sí es generosidad. Ese sí es grande. Ese sí es grande y maestro para enseñarnos la generosidad. Sea Dios glorificado. ¿Qué tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Quién eres? ¿Cómo puedes compartir lo que tienes, lo que eres, lo que haces? ¿Cómo puedes bendecir a otro? ¿Cómo puedes despertar en ti la generosidad con otro? Que es sinónimo de simpatía, de empatía, de agrado. Santo Jesús. Ese mayor ejemplo nos lo enseña Dios ofrendando a su Hijo. ¿Cuáles son las 3 lecciones que hoy podemos llevarnos en nuestro corazón? Buscar la llenura, estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de convicciones y estar llenos de generosidad. Pablo comenzó a experimentar todo esto. Hay formas de ser generoso, donando sangre. A muchos no les gusta eso, pero es una gran necesidad, permítame decirle. Hay personas que son el tipo de sangre suyo y mío y que están urgentemente necesitando. Hay gente que por un espíritu de generosidad, gloria a Dios por esa gente que Dios va por los hospitales donando sangre voluntariamente. Hoy hay medidas para eso, de salubridad, de seguridad, pero es vida. Impartir vida a otro, eso es sí generosidad. Esa es una forma de ser generoso. No estoy diciendo que se vaya por los hospitales y dé su sangre y termine usted en el hospital. No estoy diciendo eso. Pero si se buscan formas de ser generoso, visitando los presos, visitando los ancianos, saliendo donde está la necesidad, principalmente con los tuyos. Siendo generoso con los tuyos primero. ¿De qué te vale venir a la iglesia a cantar coro o ejercer un cargo en la iglesia y los que están alrededor tuyo, los tuyos, están pasando necesidad? La necesidad de otro es una buena oportunidad para mostrar que Dios está en nosotros. No ser indiferente.
No ser una persona, aleluya, como pues, como dijera alguien, como el mal muerto, que solo recibe y no dan nada. No ser una persona como aquella que le gusta caminar con los codos. Esos son refranes de allá del mundo. Ser una persona generosa. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es importante entender que uno puede ser dichoso. A propósito, los estudios psicológicos dicen que las personas que comparten las necesidades con otros, personas que sufren de estrés, de depresión, cuando dan, su calidad de vida mejora. Los psicólogos dicen que dando, la gente compartiendo las necesidades con otros, pueden lidiar con su estrés y sus problemas. Y es lindo saber que tú estás siendo bendecido cuando le das a otro, pero también estás siendo bendecido tú. Aleluya, porque a Dios le agrada el alma generosa, esa será prosperada. ¿Qué vamos a hacer con estas 3 lecciones? Quizás yo no vine a enseñar nada nuevo acá. Quizás usted vino a escuchar un mensaje evangelístico donde quizás las cosas fueron diferentes hoy. Pero a Dios le place que entendamos que en esta palabra histórica hay 3 lecciones importantes para que como creyentes comencemos a procurar vivirlas. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Eclesiastés capítulo 11 verso 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes lo que pueda venir sobre la tierra. Y hay personas que ignoran todos estos asuntos. Personas que solo guardan, tienen. Y la obra de Dios muchas veces pasando por necesidades. Pero cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, y cuando hay una iglesia con buenas convicciones, y una iglesia llena de generosidad, hay muchas necesidades en las cuales Dios nos envía. Hay muchas Macedonias donde Dios ministra, sea Dios glorificado, y son almas de salvación. La iglesia tiene una función que ejercer en este tiempo más que nunca, donde hay crisis, donde hay necesidad. Amén, gloria a Dios. Vaya a Cuba si tiene la oportunidad. Y luego me dice, aún en El Salvador todavía la necesidad es imperante. Gloria a Dios por el nuevo gobierno. Pero donde podamos llevar un zapatito, lo vamos a llevar. Donde podamos llevar una pomadita de medicina, la vamos a llevar. Hay lugares remotos, campos, donde hay dificultad para estas cosas. Cuando usted va a Cuba, usted ve ese cuadro. Usted tiene que ser empático a la fuerza. Lucha. Si queremos servir al Señor y honrar lo que Dios intenta hacer con nosotros, pongámonos en las manos del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Llenarnos más del Espíritu, desarrollar y crecer en convicciones, practicar la generosidad mediante la fe. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Póngase en pie, por favor. Hace días digo esto, ¿verdad? Pero lo digo como testimonio, nada más. El otro día, 2 días atrás, mi suegra está en la cama, está enfermita. Señora de 86, casi 89 años. Yo estoy en la sala del comedor en la casa de mi hija. De momento sale ya del cuarto con un dinero abanicando y casi sin poder caminar así. Va directo donde me dice: el Señor me dice que te dé.
Y yo ignorante de lo que estaba pasando. Sí, el Señor me dijo que te diera esto. Me dio una cantidad de dinero. De momento el Espíritu de Dios me dice, tú vas a un viaje. Aquí tienes una parte. Gloria a Dios. Aleluya. La señora no sabía nada en absoluto de mi viaje. Cuando mi esposa le dice, pues mira, le vienen bien porque él va para un viaje. ¡Ay, no me digas! Santo Jesús. Así es como Dios opera. Así es como Dios trata. Así es como Dios trabaja. Sea Dios glorificado. Gracias, Jesús. Cosas simples, pero yo veo a Dios obrando. Cosas sencillas, pero esas son mis convicciones. Lo siento por usted, pero esas son mis convicciones en el Señor. Gloria a Dios. Cómo Dios trata con alguien. Cómo es que Dios va a proveer si no es de la forma que Él sabe hacerlo. Y que nosotros no entendemos muchas veces. Incline su cabecita. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. He hablado conforme a lo que has puesto en mi corazón. Yo sé, Señor, que tu palabra siempre hallará cabida en nuestro corazón. Esta iglesia yo sé que es bendecida, prosperada por ti. Esta iglesia está en tu mano siempre. Esta es una iglesia visionera, una iglesia misionera, una iglesia llena de tu gracia también, Señor mío. Bendícela y prospérala. En el nombre de Jesús te lo pido, buen Dios. Pero también te pido por aquellos que anhelan la llenura del Espíritu Santo. Te pido por aquellos que anhelan, Señor, que cambie sus vidas y puedan, aleluya, desarrollar en ellos una fe mayor y ser usados. Te pido por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Si alguien anhela la oración, yo quiero orar por usted antes de irme de este lugar.